Estaba a medio camino del podio cuando una silla se deslizó detrás de mí con un chirrido tan agudo que cortó el momento en dos. En mi propia ceremonia de graduación, mi hermana se puso de pie y me señaló como si estuviera dictando un veredicto. Hizo trampa para graduarse. Sin murmullos, sin titubeos, solo una demostración pública impecable. Todo el auditorio se quedó mirando. Mi hermano no aparecía en esta historia, solo estaba Ariana, mi hermana, brillando con un público cautivo. Mis padres se quedaron congelados. Seguí caminando, llevando 4 años de esfuerzo solo con mi respiración y mi columna vertebral. Antes de contarte lo que pasó cuando llegué al escenario, dime, ¿desde dónde me escuchas? Y si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Nunca imaginé que mi hermana se volvería mi enemiga. De hecho, pasé gran parte de mi infancia tratando de seguir cualquier luz que ella irradiaba. Ella era la dorada, ruidosa, brillante, magnética sin siquiera intentarlo. En las cenas familiares en Portland, todos se inclinaban hacia sus historias. Yo me sentaba a su lado, asintiendo, aprendiendo a encogerme para dejarla brillar. Pero algo cambió cuando dejé de ser la niña callada detrás de ella y empecé a forjar mi propio camino. Para mi penúltimo año de secundaria, mis calificaciones la habían superado. Los profesores me buscaban más a menudo. Llegó una carta de beca con mi nombre, y la sonrisa de Ariana tenía la dulzura de una fruta que se había quedado demasiado tiempo fuera. La universidad amplió la distancia entre nosotras. Llegué al campus con una mochila y un montón de libros de psicología. Ella se quedó en casa tras abandonar su posgrado. Pensé que no importaría. Caminos distintos, tiempos distintos. Pero la primera grieta apareció cuando el reembolso de mi beca llegó incompleto. Faltaba una cantidad, acompañada de una explicación vaga de la Oficina de Ayuda Financiera. Cuando pregunté a mis padres si habían oído algo de Ariana, intercambiaron una mirada demasiado rápida para descifrar. Luego llegaron los correos, una acusación de plagio que no reconocía, una cita cancelada con el profesor Hale, yo nunca había cancelado nada, y otra acusación de tutorías de alguien que ni siquiera conocía. Al principio eran cosas pequeñas, fáciles de ignorar, fáciles de atribuir al caos de la universidad, pero poco a poco se fueron acumulando, peso tras peso, presionando mi reputación hasta que podía sentir a la gente mirándome en los pasillos como si se acercara a un espejo agrietado. Lena, mi compañera de cuarto, lo notó antes de que dijera una palabra. «Miras el teléfono como si esperaras algo malo», susurró una noche en nuestro estudio. No sabía cómo explicarle que no estaba esperando malas noticias. Estaba buscando un patrón. La verdad es que seguía esperando que no fuera Ariana, que mi hermana, la misma que me trenzaba el pelo antes de ir a la escuela, no podía estar detrás de todo esto. Pero la esperanza tiene una forma cruel de cegarte justo antes del golpe final. Y no tenía idea de que ese golpe caería justo el único día en que sabía que no podría defenderme. Los meses previos a la graduación se sentían como vivir en una habitación donde alguien bajaba la luz una y otra vez. No lo suficiente para dejarme a oscuras, solo lo justo para hacerme dudar de lo que veía. Cada vez que pensaba que lo peor había pasado, algo nuevo se colaba por debajo de la puerta. Empezó con un segundo ajuste en los pagos de mi beca, luego un aviso de un formulario que ya había entregado. Después, mi cuenta del campus se bloqueó por actividad sospechosa repetida. Me quedé mirando la pantalla de inicio en mi dormitorio, el pulso acelerado, como si el sistema mismo me dijera que ya no pertenecía del todo. El siguiente en llamarme fue el profesor Hale. Había recibido una queja, dijo, juntando cuidadosamente las manos. Alguien afirma que plagiaste partes de tu informe de análisis conductual. Sentí que el estómago se me hundió. Ese informe me había costado semanas, noches largas, comida fría, correcciones interminables. Abrí la boca para defenderme, pero él levantó la mano. No lo creo,
Solo quería que te prepares». ¿Prepararme? ¿Para qué? Para una guerra que yo no había empezado. Los susurros me siguieron al salir de su despacho. Evan, un compañero desde primer año, me lanzó una mirada rara, evaluadora, mientras caminaba por el pasillo. Una chica de mi grupo de laboratorio evitó mirarme a los ojos. Incluso Lena, que confiaba en mí por instinto, murmuró: «No me digas que crees que alguien te está atacando, ¿verdad?» «No lo sé», contesté. Pero sí lo sabía, solo que no quería decirlo en voz alta. El momento de quiebre llegó la noche en que abrí mi bandeja de entrada y vi un mensaje que parecía enviado por mí a una asistente cancelando una reunión clave para mi proyecto final. No era mi tono, no era mi estilo, la firma no era mía, pero el daño, ese sí era completamente mío. Me senté en la cama, a media luz, revisando recuerdos de Ariana como si rebobinara una película vieja. Los comentarios envenenados disfrazados de cumplidos, las sonrisas filosas, las veces que minimizó mis logros diciendo que era suerte, la forma en que deambulaba desde que dejó su posgrado, siempre comparando, siempre apuntando cuentas. En algún punto, la verdad se volvió clara, silenciosa, cortante e innegable. Esto no era casualidad, no era mala suerte. Alguien estaba construyendo mi caída, paso a paso. Ese fin de semana conduje a casa y encontré a mi padre en el patio, junto a la vieja cerca que llevaba años queriendo arreglar. Regaba las hortensias como si nada se viniera encima. «¿Papá? ¿Ariana ha dicho algo alguna vez sobre mí? ¿Sobre la universidad?», pregunté. Se detuvo, con el agua goteándole sobre los zapatos. «Ha estado tensa», dijo. «Dice que a ti todo te lo regalan». Le respondí que eso no era justo, pero lo demás ya no importaba. La grieta ya estaba allí. Cuando regresé al campus tomé una decisión. Nada de suposiciones, nada de esperar a estar equivocada. Contacté a un investigador tecnológico llamado Noah Vance, un amigo de un amigo que supuestamente podía encontrar fantasmas en una máquina. En días, los fantasmas tuvieron nombres, marcas de tiempo, ubicaciones. Y uno de ellos era Ariana. Ese fue el momento en que el miedo silencioso dentro de mí se convirtió en determinación. Noah no dijo mucho la primera vez que nos vimos, solo escuchó, de verdad escuchó, mientras le contaba cada pago raro, cada cita cancelada, cada susurro que se me pegaba como humo. Cuando terminé, tocó suavemente el borde de su portátil y dijo: «Si alguien entró en tus cuentas, dejó huellas. Siempre lo hacen». 3 días después, me llamó a su espacio de trabajo en el centro. El lugar zumbaba con charlas bajas y el murmullo de conductos viejos. Pero en la pantalla de Noah, todo era nítido, cortante. «Estos son tus registros de inicio de sesión», dijo, señalando. «Excepto aquí, aquí y aquí. No son tuyos. Vino de otro dispositivo, en una red doméstica en Portland». Se me cerró el pecho. No quería escucharlo. Lo dijo igual. «La misma red donde viven tus padres». Algo dentro de mí se encogió, como si mis costillas quisieran proteger el corazón. No los acusaba directamente, pero en esa casa solo había alguien que podría haber memorizado mis contraseñas, mis preguntas de seguridad, mis hábitos. Ariana. Noah siguió revisando la pantalla. «Hay más. El dinero que faltaba del reembolso de tu beca fue redirigido. 2 veces. Abrió otra ventana con transacciones vinculadas a mi cuenta del campus. Y estas acusaciones de tutorías se enviaron desde un correo casi idéntico al tuyo, solo un carácter distinto. Eso es intencional». Se me secó la garganta. Intencional. Sonaba quirúrgico, preciso. Salí temblando, el teléfono vibrando en el bolsillo. Lena había escrito: «¿Estás bien? Has estado muy callada». No pude responder. Aún no. Necesitaba aire, algo sólido para sostenerme. En vez de eso, conduje directo a la casa de mis padres. Me senté en el camino de entrada y miré la luz del porche parpadear bajo el cielo de verano.
Papá me encontró 20 minutos después. Jolie, ¿qué pasa? No conté todo, solo lo suficiente. ¿El dinero de la beca desaparecido? ¿La acusación de plagio? Alguien ha estado entrando en mis cuentas y desordenando mi vida. Tragó saliva. ¿Estás diciendo que...? No sé lo que estoy diciendo, mentí. No hasta tener pruebas. Porque la verdad lo destruiría. Él aún creía que Ariana era complicada, no cruel, herida, no peligrosa. No veía lo que me estaba haciendo porque yo había pasado años cubriéndolo con una sonrisa, pero ya no cubría nada. Esa noche, de vuelta en el campus, reuní cada archivo, cada captura de pantalla, cada detalle extraño que Noah había confirmado. Si Ariana quería destruir lo que había construido, yo iba a protegerlo con todo lo que me quedaba. A la mañana siguiente, contacté a la abogada Mira Reyes. Revisó todo y solo preguntó, ¿cuándo quieres que esto se detenga? Cuando ya no sea solo a mí a quien pueda hacer daño, respondí. Ahí fue cuando algo cambió. Silencioso pero total. Ya no reaccionaba. Me estaba preparando. Faltaban 2 semanas para la graduación. Guardé las pruebas en un sobre sellado, etiquetado y listo. Y por primera vez en meses sentí algo más que miedo. Sentí dirección. Esas 2 semanas pasaron como si viviera en 2 tiempos a la vez. En uno, era un estudiante normal a punto de graduarse, devolviendo la llave del dormitorio, terminando los exámenes finales, probándome la toga y el birrete frente al espejo. En el otro, me preparaba para una guerra silenciosa, una guerra que Ariana no sabía que ya había perdido. La noche antes de la graduación casi no dormí. El cielo sobre mi estudio era de un azul profundo y despejado, de esos que hacen que el mundo parezca detenido. Preparé todo, el sobre sellado con las pruebas, los registros impresos que Noah había verificado, la declaración que Mira me ayudó a redactar y el resumen de mi proyecto final. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes, como las de alguien que finalmente sale del modo supervivencia. Al amanecer, deslicé el sobre dentro del forro interior de mi toga y salí por la puerta. El auditorio de la universidad en Portland ya estaba lleno de actividad cuando llegué. Los estudiantes se abrazaban, los padres se abanicarían con los programas, los profesores se alineaban con sus togas ceremoniales. Todo parecía normal, festivo, esperanzador. Pero bajo esa apariencia, un pulso lento de aprensión golpeaba en mi pecho. No era miedo a Ariana, era miedo a lo que ella me obligaría a revelar. Cuando mi familia llegó, la vi de inmediato. Ariana no estaba vestida como alguien que venía a celebrar una graduación. Iba vestida como quien organiza el evento. Blazer blanco, maquillaje dramático, postura ensayada. Escaneaba la sala, los ojos inquietos, hambrientos de una atención que aún no se había ganado. Mamá me saludó primero, con entusiasmo demasiado brillante. Papá me abrazó fuerte, demorando el gesto, y me dijo con su silencio que intuía que algo estaba por pasar. Ariana se quedó detrás de ellos, brazos cruzados. «Felicidades», dijo suavemente. «Gran día». «Sí», respondí firme. «Enorme». Su sonrisa parpadeó, afilada, rápida, depredadora. Por un segundo vi el plan en sus ojos. No había venido a celebrar, había venido a atacar. Tomé mi asiento en el escenario con los estudiantes de honor. Desde ahí arriba la multitud parecía un solo organismo que respiraba. Las luces me calentaban el rostro y una calma extraña se asentó en mis huesos. El decano Matthews cruzó su mirada con la mía desde su asiento. Hablamos la noche anterior. Él lo sabía todo. Me hizo un leve gesto con la cabeza. La ceremonia comenzó. Discursos, aplausos, música subiendo y bajando. Mi nombre estaba casi al final del orden alfabético, lo que le daba tiempo suficiente a Ariana para decidir cómo arruinar el día. Y lo hizo. Primero escuché el arrastre, su silla chocando hacia atrás, luego su voz. Hizo trampa para graduarse. El auditorio se detuvo de golpe, las conversaciones se cortaron, los profesores se quedaron paralizados y los teléfonos brillaron al instante, capturando cada movimiento que ella tanto quería mostrar. «No merece ese diploma», gritó Ariana, señalándome.
Mintió, manipuló el sistema. Pregúntenle a cualquiera. Decenas de ojos se volvieron hacia mí, pasando de la sorpresa a la confusión, a la preocupación. La pregunta flotaba en el aire. ¿Será verdad? Me levanté. Cada paso fue deliberado, medido. El taconeo de mis zapatos marcaba el ritmo. No miré a Ariana. Ya sabía todo lo que estaba a punto de perder. Los estudiantes se hicieron a un lado. Algunos murmuraban, otros me observaban abiertamente. Algunos apartaban la vista, como si mi humillación fuera contagiosa. Pero ya no había humillación, solo propósito. El decano me esperaba en el podio, con calma y las manos apoyadas sobre los diplomas. La sala aún vibraba con las acusaciones de Ariana, pero cuando habló fue sereno. Jolie Hart. Acepté el diploma, alcé el mentón y me incliné apenas 1 centímetro. Está debajo de mi asiento, susurré, sobremarcado A19. No se movió, no pidió explicaciones, solo sonrió pequeña, cómplice, y asintió. Ese gesto silencioso marcó el inicio del final. Detrás la seguridad se movió con discreción. Un profesor se acercó a la fila donde Ariana estaba, agitada, maquillaje resquebrajándose. Ella no se dio cuenta. La sala ya no le pertenecía. Las pruebas estaban bajo mi silla, y al bajar del escenario, todo cambió. Los susurros también. Una mujer bajó el teléfono y frunció el ceño hacia Ariana. Un profesor negó con la cabeza. Un reportero se inclinó, escribiendo rápido. Ariana lo sintió. ¿Qué? Gritó, temblando. Todos lo vieron, no negó nada. No entendía que el silencio a veces no es admisión, sino estrategia. La seguridad llegó a su fila. Uno le ofreció en voz baja, calmarse o salir. Pero ella no podía susurrar. «Están todos ciegos», ladró, señalando. «Ha estado mintiendo durante años». La multitud ya no estaba con ella. Me vieron caminar con calma, al decano asentir, y vieron a Ariana desmoronarse. Primero se quebró su voz, luego sus manos, luego su control sobre mí, sobre nuestra familia, sobre la historia. Intentó seguir gritando, pero la seguridad la guió suavemente hacia el pasillo. No hubo violencia, no hubo fuerza, solo la consecuencia inevitable de sus propias decisiones. Cuando llegó a las puertas traseras del auditorio, se dio la vuelta una última vez con los ojos llenos de incredulidad. «¿Crees que esto terminó, Jolie?», escupió. «¿Crees que ese pequeño susurro te hace inocente?». No miré atrás, no hacía falta. La verdad ya avanzaba por sí misma, legal e irreversible. Después de la ceremonia, me reuní con el decano entre bastidores. Sostenía el sobre que había escondido. «Esto es grave», dijo con suavidad. «Tan grave como lo que ella hizo», respondí. Asintió, sereno. «Hiciste lo correcto». Minutos después llegó Mira, firme y controlada. Revisó los registros, declaraciones, resúmenes, capturas, transacciones. Todo apuntaba en una sola dirección. «No podrá darle la vuelta a esto», dijo, «ni ante el consejo académico, ni en un tribunal, ni en ningún lado». Y así, la última fase del plan de Ariana se derrumbó. No porque yo gritara, no porque la enfrentara en el auditorio, sino porque me negué a jugar según sus reglas. La investigación comenzó a la mañana siguiente. A finales de la semana, Ariana tenía prohibida la entrada al campus mientras se revisaba el caso. 2 profesores aparecieron con correos sospechosos que antes habían pasado desapercibidos. La oficina de becas rastreó los pagos desviados directamente a cuentas vinculadas a su dispositivo. Cuando Noah presentó su informe digital, el consejo no necesitó más de una reunión. El sabotaje de Ariana era claro. Su estallido en la graduación, el espectáculo que pensó que me destruiría, se convirtió en la prueba más evidente de su obsesión y mala intención. Y en la calma que siguió, algo inesperado ocurrió. No me sentí victoriosa, me sentí libre. En las semanas siguientes, la investigación avanzó más rápido de lo esperado. El consejo académico concluyó que Ariana había accedido a mis cuentas, desviado pagos de la beca, falsificado correos e interferido con mi situación académica. Fue expulsada y remitida a acciones civiles. Cuando Mira presentó la reclamación de restitución, las pruebas eran tan claras que las negociaciones duraron apenas 1 hora.
Mis padres tardaron en aceptarlo. Primero shock, luego negación y finalmente silencio cuando el papeleo no dejó dudas. Papá llamó una noche, con la voz pesada. Debería haberlo visto, susurró. No lo culpé. Ariana siempre supo esconderse donde el amor se confunde con suposiciones. Poco después me mudé a un pequeño apartamento en Corvallis. Nada lujoso, pero lleno de luz cada mañana. Compré una mesa de segunda mano, adopté un gato que pronto dominó todas las sillas y dejé que mi vida volviera a ser simple. Por primera vez en años, mis días no estaban marcados por miedo ni dudas constantes. Estudiaba, caminaba, respiraba. Y poco a poco, el espacio que Ariana había llenado de caos se transformó en algo amable, un lugar para reconstruirme bajo mis propias reglas. Si algo aprendí, es que decir la verdad no se trata de ganar, sino de salir finalmente de las sombras que otra persona construyó para ti. Las decisiones de Ariana moldearon mi dolor, pero no definen mi futuro. Ese lo construí yo, pieza por pieza, con pruebas, paciencia y la negativa a encogerme otra vez. Si alguna vez tuviste que enfrentarte a alguien que debería haberte protegido, no estás solo. Comparte tu historia en los comentarios, las leo. Y si quieres más relatos como este, suscríbete para no perderte la próxima. ¡Nos vemos!